crío el huerto no lo hacíamos aquí, porque lo hacíamos en el común. Aquí el huerto, pues yo cuando empecemos a hacer huerto aquí, pues tendría ya igual 16 o 18 años, me parece que tendría cuando coger. Cuando cogimos el huerto este de aquí, pero que antes lo hacíamos en la zona de allá de Ubiergo. Y pues tendría ya sobre, sí, 14 o 16 años por lo menos cuando empecemos a hacer huerto aquí. Ahora otros, pero aquí siempre ha habido huertos, siempre han sido los huertos del pueblo. Yo desde que yo recuerdo bajar al huerto con los padres o con mi abuelo, más que para el que más trabajaba en el huerto. Como era ya persona mayor, pues ya no, y el huerto lo llevaba él. Yo me acuerdo de bajar con él de crío, a lo mejor después de salir de la escuela, que está huerto, que está tu abuelo y le ayudarás a si sube alguna cosa. Y lo que te decía, pues coge aquí o coge esta sierra, bueno. Pues... Vale, crío, no pases por ahí que vas a chafar tal cosa. Pues cositas de estas. Así se aprendía. Claro. Yo recuerdo que un tío de María José estaba en el huerto, teníamos más abajo un huerto y bajaba la mujer y le decía: venga de aquí del huerto que me estimaría mejor hasta una cabra que no déjate entrar tú en el huerto. ¿Y ese tío Ricardo? No, tu tío Ramón de Tejeda. Ah, ostras. Y aquí había poca agua, ¿no? Bueno, antes manaba más. No, sí, siempre ha estado escasa, porque antes la partían el agua. Cada uno por los metros cuadrados que tenía de huerto tenía X horas. De riego. De riego. El de este, como era el más grande, tenía más horas. Del nuestro me acuerdo que eran 6 horas. 6 horas de la masa cerrada ¿Y qué tenéis? ¿Una nega, más o menos? Pues no sé lo que habrá. Ahora hay más porque al dejar el de más abajo lo hice un poco más grande. Pero este año tampoco lo he empleado. Este me parece que tiene unos 600 metros o por ahí. No, pues este nuestro tendrá... O 400 y No. ¿no? Hombre, ahora pero Este no me acuerdo exactamente, lo miré porque me parece que con la faja de afuera son 1000 y pico metros que no hay. Y debe haber casi tanto de huerto como de faja. Sí. O sea que unos 500... sobre 500 metros a lo mejor se puede calcular que tenga este entre... Aquí podrían comer 2 o 3 familias si lo aprovechas eso. Sí. Con mulas. Sí. Primero se labraba con mulas y con una maza de madera estorrocas, si había torrocos gordos, había que chafarlos, porque claro, si no... Ahora como no había motocultores, pues a tirar de mazo para si salían torrocos, para dejarlo fino. Lo pasaban con las mulas 3 o 4 veces hasta que la tierra se menuzaba y luego el torroco que quedaba, pues con la maza, venga, dale ahí. Para que quedase fina. Yo no sé si lo he hecho, a lo mejor sí de crío, de chavalet, pero no... Bueno, yo en el común sí que me acuerdo que iban cuando pasaban sacaban el ordio y metían judías de estar para secar. Sí. En cuanto le sacábamos el ordio allí en aquel huerto, metían las judías y se metía algo de huerto de invierno. Y me acuerdo que iba así, a lo mejor a triar algo del restollo que quedaba, a recoger por allí con el rasque algo del restollo para limpiarlo un poco, pero de crío, porque esto... me acuerdo que cuando hablaba las almendras de Purruego, algún esto te decía mi madre, venga, cógela, pero de arreglarlos y eso no, porque era muy crío. No, él sí que habrá hablado y... Oh, yo sí. Usted sí. Sí. Hasta los 20 años. Sí. ¿Hasta los 20 años aún trabajabais con mulas? Sí, sí, bueno, llegó el tractor, sí, entonces llegaría el tractor sobre aquellas fechas, en el año 63. Bueno, algunos hacían cursillos por allá abajo en Cocuyada o en escuelas estas de capacitación. A muchos les sacaban un carnet de tractorista que decían que no valía para el coche, solo valía para el tractor.
Pero bueno, la gente como entonces ya muchos empezaron a sacarse, que es compraron coches, sacaban el carnet, ya con el carnet, pero o sea, algunos al principio, porque yo me acuerdo aquí, me parece que Torren y José María Amos fueron a hacer el cursillo de tractorista antes de tener, cuando compraron, iban a hacer un cursillo, digamos, de tractorista. teórico sería. Sí, iban a Cobullada o alguna escuela de capacitación para practicar un poco con el tractor, pero solo les valía para el tractor. Pero No valía ni para el coche ni para nada. Sí. Pero los del servicio de extensión agraria no venían a los pueblos Sí, y daban y clases. te venían y te explicaban incluso- algo sobre, Sí, sobre los Nosotros fitosanitarios. sí, a lo que Fuimos un año, tú también ibas. Eso ¿cómo era? a Graus. Un curso en Graus, que íbamos Sí, por sí, las tardes. Sí. extensión agraria. Y venían, en según qué cultivo se llevaban muestra de la tierra, te la analizaban, porque a lo mejor le decían, "Joder, pues yo tengo unas almendreras que antes había habido malezas y eso, se morían las almendreras. Pues bueno, pues mira, venían y sacaban muestra de la tierra para ver. Ayer me vinieron por luego que se morían las almendreras y dijeron, pues esto aquí porque en el San Pudriu venas de Cajigo y eso es lo que te mata las almendreras. Venían, sí. Entonces el servicio de extensión agraria hacía muchos servicios así de información y cursillos para la para gente joven. tractoristas también, ¿no? Pues bueno, lo de tractorista tenían que ir a una escuela de capacitación. Pero eso ya no tuvo mucha esto porque luego ya como llegaron ya que se sacaban el carnet de segunda porque muchos se compraban coche o eso, pues Y, entonces y ya con, no sé. con el de tercera para la moto se podía llevar el tractor también, me parece. Me parece que sí. Para los de moto, el que tenía carnet de moto, me parece que le valía para el tractor. Pero bueno, como eso fue unos años hasta que ya empezaron a llegar los coches y eso, pues después ya que sacaba el carnet de segunda, con eso ya podías llevar el tractor y lo que... Eso coincide más o menos con el final del pantano, ¿no? Pues eso coincidiría entre el 65 y el 70 por ahí. No me acuerdo, en el 70 me parece que fue que me saqué el carnet por ahí. En él, En el 70. me Porque parece que va a son ser 10. 65. Oh, no. Es- O más. ¿Están en No, la en el peli? 70 iba más. En el 72 o 73, que te cumplí 64, 10 y me lo sacan los 18, 74, 72. O sea, por el 72 por ahí me saqué el carnet, que como lo haría sacar con, venía Domingo, el Paco Castán y José Joaquín. Y sería eso sobre el 72 o por ahí. Entonces yo estaba trabajando fuera de casa. Venía Y de había la más agricultura gente, con ¿no? mi padre y mi abuelo, pero de fin de semana. Yo entonces venía y con el tractor hacía o eso, pero yo ya estaba trabajando fuera de casa. Y había más como tú, muchos Pues sí, que se marcharon algunos sí. definitivamente. Sí, hombre, algunos marcharon para ¿no? Y mi hermano, muchos como José Manuel de Mosso, estos pues en aquellos años pues marcharon porque aquí no había vida. Que disminuyó mucho la población de ese Castilla en esos años. Hombre, sí que bajó. No me acuerdo yo, cuando estuve hace 30 años de alcalde, me parece que estábamos a la raya 300 a 200, Fíjate. no debe dar estadísticas en el... Pero me parece que Bueno, pero éramos, serían de todo el municipio. entre todo el municipio, sí, de esto, Que 200... los de Puicinga estarían aún. Van a estar, no, en el Hace 30 83 no. no, ya se habían ido, porque los de Pifincas irían en el 65 al 68 70. van a marchar los últimos. ¿Eh? 68 van a marchar los Pues últimos. eso, en el Y 65 tú vas en el 70 alcalde. marcharían. Y yo voy a entrar de alcalde aquí en el 83. Claro. Pues me parece muchos habitantes Sí, solo sí, para esto. 200... Me parece que los registros de aquellos estos eran 230, 240 por ahí, cerca o cerca, en conto. Pero claro, entonces hay que contar que en Torreciudad, en vez de que ahora tienes 20 personas o por ahí, va a llegar un momento que nave va a casi 50. ¿Entiendes? Aquí empadronados. Ahora me parece que hay 20 y poco. Pero entonces había cerca de 50 empadronados en esos años. Que va a ser cuando van a acabar la obra. Van a ser los años que se va a acabar la obra, ya no había gente de los que habían venido del Opus para la obra, y ya cuando van a empezar a meter ya la cosa en marcha, había 50 y casi 50 empadronados. Y ahora deben de estar igual 30 menos.
Van a Y en Betxen, Ubiérgon había más gente. Y en todos los Y sitios. me parece que había empadronados cuando aquellos años, bueno, no se podría saber, pero me parece que eran 240, 200... que van a Betxen que aguantaría marchar hasta que va a acabar la obra de Torrecida, pero por ejemplo Domingo, ¿no? Domingo va a vivir aquí hasta que va a plegar de Sí, pero Torrecida. bueno, Domingo marcharía, en la primera legislatura conmigo estuvo aquí, al 70 y... del 83 al 87. Y entró en la segunda legislatura y antes de mitad de legislatura ya se fue para Barcelona. O sea, Domingo marcharía en el 89, 88, 89 a Barcelona. Él marchó más tarde, porque mi hermano pues marchó antes. Bueno, pues mi hermano marchó con 16 años me parece, era del 49, mi hermano marcharía en el 66, 67 o por ahí. Que pasé por la época que marchó Manolón de Torretas, marchó un poco más tarde, porque era un trabajo con nosotros en Fañanás. Pero bueno, a raya los 70 o por ahí va a ser cuando marchó. Claro, de antes había marchado más gente, como pues Enrique Dantello, Sillero, todos estos, los de Mariana. Las Zaragoza. casas más chicotas a lo mejor Las casas más chicotas a lo mejor van a Pues marchar sí, primero. Pues bueno, Enrique Dantello también marchó tarde. No, él ya va... Sí, él marchó tarde ya, porque se quedó solo cuando se murieron los padres y eso, y se fue. Pero bueno, por de antes, pues cuando marcha él o poco antes, pues habían marchado pues Jiménez de Joaquina, Santiago, que Santiago ya había marchado antes porque... Pero bueno, el Sillero, pues todo, Joaquín de Pepa, Vicente el Sillero y su hermano. La generación vuestra es la primera generación que ya no son labrados, digamos, a tiempo completo, sino que empiezan a buscar faena fuera de casa. Sí, aunque sea sin marcha, muchos ya, pues yo mismo, pues bueno, yo desde los 16 años estoy trabajando fuera de casa y compaginan la agricultura, claro, entonces vivía mi padre y al principio mi padre y mi abuelo, pues ellos hacían y yo pues les ayudaba con lo del tractor o con las faenas fuertes Pues o con eso. con lo más fuerte. Claro. Claro, porque la razón que se os ocurre, ¿por qué se fue la gente? Hombre, porque no había Porque no había vida para todos. Es que como dicen ahora de repoblar, bueno, bien, sí, repoblar. Si aquí, por ejemplo, dices, bueno, pues en la lavandería hay 10 empleos, si fueran de aquí, pues 10 familias que podrían estar aquí, ¿no? Pero si es que si no hay vida... Claro. Pero yo no hay que vida... yo estaba aquí porque la vida la encontró cerca de aquí. Trabajaba en Grano, trabajaba en Barbastro. Pero si yo la faena lo hubiera encontrado en Lérida o en Barcelona, pues Claro. también habría tenido que emigrar. Porque lo de casa no daba... Por lo de casa no daba para vivir, solo, para levantar una familia. Bueno, aparte, bueno, pues estos tienen más tierra, tienen ya... Pero en las tierras así que tenías pocas hectáreas, pues no... Antes sí, antes daba porque, bueno, pues era otra forma de vida. Pasa también es que al emplear ya cuando vino la maquinaria, pues pasa como toda la industria, como todo, se empleaba mucho menos mano. Antes en las casas había un montón de gente, en estas casas que eran así que tenían más tierra, pues estaba... A lo mejor no se quedaban, había mucha más gente en las casas, porque había más trabajo. Una persona iba siempre con el par de mulas, todo el año. Un par de mulas era ya una buena casa. Hombre, las tenían todos, unos más grandes, otros más pequeñas. Pero en las Todos casas tenían, estas ya casi tenían todos más tenían... tierra, uno solo para labrar. Y después a lo mejor había algún hermano, alguno que se había quedado en casa que ya pues llevaba lo de la mano de obra, de brigar las viñas, de los huertos y... ¿Me entiendes? Podar los árboles. Porque bueno, en casa toda la vida habían ¿Y trabajadores a jornal? también buscaban. Sí. Según qué cosas también grandes, sí, se muchos. empleaban. Empleaban. Se buscaban, sí. Sí. Que en un pueblo como Castilla que había 4 o 5 casas grandes. Además algunas casas tenían hasta criado, fijo para todo el año. Claro. Sí. Que en las sanmigueladas se cambiaban. Sí, exactamente, como el pastor. Hombre, pues este José de Agustín, de esta día, pues toda la vida había salido aquí, hasta que se casó, había estado en casa Agustín. Desde Chiquirrín. Bueno, no, y abajo, Ya estaba licenciado. Sí, ya Sí. vino desde la mili. Después de la mili iba enganchada en casa Agustín. No sé si trabajaría antes en algún otro sitio, pero sí, estuvo bastantes años. Y casi todas las casas tenían un jornalero, hasta grandes, fijo, porque
entonces claro, pero después ya cuando llegó Y los para tractores... cosecha o así también se contrataba gente a veces de fuera. Ah, sí, pues bueno, a la hora de vendimiar buscabas gente para que les pagabas para que te ayudaran. Pero eran faenas que había que hacerlas... En poco tiempo. Sí, Pero vendimia, ¿cuánto te podía costar vendimia? una semana por ahí. Yo me acuerdo en casa... Todos los días entraban uvas al cubo, pero todos los se días, tardaba todos una los días, semana. Pero tardaban una semana, hombre, claro, porque no... Pues iban, yo me acuerdo a casa subían las dos de Florentina. No sé, la conocerías toda la Mudeta y a Soledad. Pues ellas ya a lo mejor aún venían, después cuando ya se fueron a Barcelona me acuerdo que venían unas de Graus, que pues venían 2 o 3 personas y te ayudaban, pero aún así pues estabas casi una semana a vendimiar. Porque claro, entonces en casa hacías 10.000 litros de vino. Cuando estaba la mata, lo de Purruego y lo de la garnacha, pues claro. ¿La garnacha era la viña más vieja que tenías a casa? No, la más vieja era la mata. ¿Que se va a arrancar o no? La mata la arranquemos, que Sandes tienen ahora encima la mata Franco, el tajo aquel que tienen de Viñas del Vero. Aquella era la más vieja de todas. ¿Y de las viñas que hay en Castilla, la más vieja puede que sea la garnacha vuestra? ¿De las Pues, que quedan sin arrancar? Ahora el plano vuestro sería... De Castilla ya que vieja, que va yo creo que pues, va planta yo casi toda, pero las primeras y 2 o 4 de tiras de arriba no. la de casa se empezó a plantar, me parece que fue en el 51 y se acabó en el 54. Estuvieron 3 inviernos plantando. Y el último año que van a acabar va a ser el año que van a hacer yo. O sea que tiene la edad mía como aquel que dice, 67 años. Y estaría, pues bueno, la de Rivera también estaría por ahí, y la vuestra del plano más o menos año antes o esto, a lo mejor, bueno, lo que dices, a lo mejor la mitad de lo de estos ya estaba, pero por ahí, las 3 son las más viejas que hay ahora. Que son además de garnacha. ¿Y qué año se va a arrancar viña? Pues bueno, yo la mata la arrancaría al poco de enganchar ahí abajo en obras públicas, o sea, la arrancarían en 90 y algo. Pero entonces se va a arrancar mucha, ¿no? Porque lo pagaban, ¿no? Sí, entonces yo con la barranca ya estaba la denominación de origen y te vendías los derechos. Sí. Yo lo de Purruego y lo de la mata, pues cuando lo arranqué y vinieron los de Huesca del Servicio de Agricultura y hicieron con los papeles que tenías y levantaron y estos derechos luego los de las viñas del Vero de aquí abajo te los compraban para poder plantar ellos. Hubo unos años que los pagaron. Porque había cupos. Claro, sí, nos dejaban sembrar ciegas. Después el Estado, aparte de eso, cada año le se va sacando unas hectáreas que repartía por las bodegas a porrateo. ¿Sabes? Es decir, bueno, pues este año Ina saca, por ejemplo, nuevos, por decir algo, pues 1000 derechos. Pues tantos para esta bodega, tantos, pero aparte ellos compraban de las viñas que arrancaban. Claro, en aquellos años arrancó bastantes viñas. El yugo que se les metía arriba en la falsa está, y está colgado. Hombre, algunos los ha restaurado y los tiene de majo en el patio, por algunos ejemplo, sí, ¿no? yo en Purruego está. También el chupo Una parte la tiene... Yo la no tenemos quiero adornos de estos que ya no estoy farto de... Y yo en casa, pues bueno, y como las colleras o los aparatos que os llevasteis cuando pues bueno, pues todo eso era del carro, pues todos pues muchos los tienen por ahí, otros los han tirado. Los aparejos están también. Sí. Toda la clase de aparejos, las colleras, tirantes, las albardas, señins, eso no, bastes, albardas. De los tirantes de estos sí que no hay aún, de los que, aparte de los que se llevaron, quedan los tirantes que había para la mula que se metía delante. Sí. Y bueno, pues, y de aparatos sí, el aladro igual el de la reja aquella que era como el que se le daba vuelta, no están por Purruego, por ahí están abandonados, no se emplean. ¿Y cómo los que seguíais trabajando la tierra, cómo recuerdas ese cambio de pasar de eso al tractor?
Pues un cambio buenísimo. Claro, de ahí detrás de la Esteban, ¿habéis sentado? Sí, Claro. ya fue un cambio pues Y claro, lo que que tenía que llegar, que yo no podía ser. lo que te costaba con las mulas, a lo mejor un campo, labrar 3 días, con el tractor en 1 hora, hora y media y sentado cómodamente, ¿sabes? Mira si había cambio. ¿Y que los tractores se compraban en cada casa o había cooperativas para Aquí se comprar tractor empezó uno juntos? Con con la cooperativas sociedad. Se empezó con cooperativas. Pero luego ya se fue, bueno, pues... Ya cada uno, pues a medida que podía, pues se lo compraba y Y, hacía Ya las se fue faenas cuando cogiendo le daba- la cuando- marcha y eso, pues resulta que cuando se cogió la marcha, pues ahora tenías un tractor en la cooperativa aquí, por ejemplo, lo del aceite. Y había un par de tractoristas, este y otro que se turnaban, ¿sabes? Pero claro, te venían faena en casa. Pues ya, ahora ya no llegan, que ya cuando se empezó la gente a sacar las mulas y todo, pues con un tractor en la cooperativa solo ya no daba de sí. Entonces aquí compraron otro, 2. Y claro, pues entonces faltaba gente para a lo mejor para llevarlo. Bueno, pues estaba Luis de la Bazú y este que ha estado aquí, con él, con José este que decíamos el criado este de Agustín. Pues bueno, pues iban turnando, hasta mi tío el de Marro puede que también labrara algo al principio, ¿no? No sé, no Me me parece acuerdo, que al no. principio sí, que Pues con puede Luis ser. de la Bazú hizo... Puede Pero ser. bueno, no me acuerdo yo exactamente, pero... Y se iban turnando y iban haciendo la faena a los otros socios que... y se trabajaban más tierras que se No, la trabajaban tierra es la que antes. tenía cada uno. La tierra no ha aumentado. Se ha aumentado el patrimonio cada uno porque pues la gente que ha marchado pues Pero ha esa- arrendado las tierras o las ha vendido. Pero claro, en aquellos tiempos la tierra trabajaba es la que tenía cada uno. Porque Pero después se han cuando mant- empezó a marchar la gente sí que decían, bueno, pues ha ido fulano de tal, pues oye, que te arriendo, si la quieres vender te la compro, esta finca. Pero claro, hasta que la gente no empezó a marchar, pues cada uno se trabajaba sus fincas. Pero se han mantenido los barbechos igual que se hacían entonces. O- Más o- menos, o se- sí, ¿no? Bueno, lo de labrar y eso más o menos pues igual. Pues es lo mismo. Lo único que claro se hacía más cómodo. Pero labrar la tierra, el volteo, luego pasar para sembrar el cultivador, o igual que se hacía más o menos con las mulas, lo que pasa que mucho más. Ahora adelantabas y mucho, la tierra se removía más porque el tractor tiene más fuerza que... Sí, Pero bajaba más. por la serie de cultivos y todo, pues igual, en principio. Lo que pasa que después lo que decía él, las variedades igual en cereal, trigo, cebada, o las plantaciones de los huertos de tomates y de eso, pues ha evolucionado porque ha evolucionado la genética que las han transformado para hacerlos, digamos, más rentables, más, ¿me entiendes? Con más rendimiento. Y en ese paso, claro, la cosechadora tarda en llegar. Primero venían las trilladoras, ¿no? Sí, pero las trilladoras estuvieron poco tiempo ya, Funcionaron pocos años, ¿eh? pocos años. ¿Dónde la poníais? Aquí, cada uno en las su eras, aira. cada uno a su era. Cada uno a su era. Porque ya con el tubo que tenían, hacía un agujero en el pajar y ya tiraba la pajar dentro del pajar. Y no la tenía que narva entrar. se llevaba también con tractores o con carros. Pues bueno, Pues y ahora todo es con tractor. Últimamente con tractor, pero antes Algunos con aún carros. tenían Sí. mulas, sí, o con los carros. Yo me acuerdo de carrea con... Ayudaban los de la Bazui, Vilas, Con los carros. y yo con los carros, tres carros para la misma cosechadora. Sí. Yo me acuerdo del carro de casa, pues para eso, pues cogías y... Claro, porque entonces se llevaban por una era que tenemos ahí en Purruaco, nosotros trillaban ahí en Purruaco. No tenían era, que les llevaba. Y ahora había el agujero en el pajar y con el carro, pues al principio con las mulas, después con el carro, pues recogías, que nosotros casi todo lo sembrábamos ahí, todo lo que está de viña, pues lo sembrábamos ahí, un poco en el plan de Peralta y otro poco en el común, pues ibas con el carro y claro, también adelantabas ya más de carrea que con las mulas, porque con las mulas llevaba 6 fajos. En el carro a lo mejor metías una veintena o... Pues antes de los carros, las mulas, yo Hombre, claro, sí, yo me acuerdo yo de... he carreado con Con las mulas. Sí. con los de Agustín, Chantorres, antes de llegar a los carros, pues con las mulas, tres Claro, pues caballerías iban- cada uno. y Ahora venga. emplazaban, por ejemplo, en la era de ellos Patrilla, que ahí trillaban ellos y los de Vilas. Pues venga, entre las otras casas se ayudaban, cuando se iba con las mulas que se adelantaba menos,
pues para carrear para la cosecha, para la trilladora. Pero que la fase anterior, la de la trilladora de pie, tirando con las mulas, vosotros ya no recordáis. Sí. Hombre, sí, yo también me acuerdo. Del trillo y de al recoger y venga, y aventar con Y el aventar. aire. Aventar ahí en el Caixo de Burgara para la tarde. Solo dejaban para las Sí, con 6 el de la tarde o colgador. por ahí, que entonces venían más voladas de aire. Que luego ya también se compraron las aventadoras estas que iban con la manivela. Aquello también fue un adelanto porque decía, no tenías que esperar a ver si corre aire o no corre aire. Yo la aventadora siempre la he visto. ¿La has visto? No, yo no. Yo la compremos, pues, pero un par de años o más. Me acuerdo de aventar allí con mi abuelo con la pala primero, con la forca primero, después la pala para... Sí. A ver si viene aire, a ver, ahora parece que venga. Ahora parece viene que una volada, ¿verdad? Y después compremos, de hecho la aventadora nuestra la compraron tarde ya porque está ya como la máquina de sega. Igual no trabajó ni 2 años, que después ya llegó la cosechadora. Y ahí en la trilla antigua, si os recordáis que dices que sí, las mujeres estaban también, ¿no? Uy, Hombre, pues para darle vuelta había que darle vuelta a la garba. Le dabas unas vueltas con el trillo por un lado, venga, pues ahora a girarlo para la allá. Y entonces otras Bueno, vueltas y venga, ahora vuelta para este lado, para que se esgranara bien, ¿sabes? Que no quedaran cabezas sin esgranarse. Oh, era una faena, ¿eh? No te pienses tú que... Y que trillos eran ya de hierro o de piedra aún. Había de todo. Había de- En casa había uno de piedra, de estos que van llanos, llevan unas piedras Sí, por el- las y pedreñas. el, que Para eran- el gancho. el trillo de pedreñas, que se les decía, y el de discos. Había dos, porque en aquella era trillaban 2 pares. A la vez rodaban 2 pares de mulas. Y el uno llevaba, primero con el rollo grande, para chafar y rollo de desgranar cemento. las cabezas. ¿O de piedra? Y luego después los Sí, trillos de para piedra. desmenuzar la paja. Y después ya pues coger la paja y 2 con una manta, uno de cada A lado, llevarla al pajar. a llevar al pajar. Y los otros la llenan y los otros a vaciar. Y Y la paja se picaría mucho más pequeña que ahora, ¿no? Pues Hombre. depende si de lo que uno de roda lo se que pone dejaron la encima. cosechadora, sí. De lo que dejaron la cosechadora, sí, era más menuda. Pues siempre la la- trilladora no, la trilladora La trilladora la también dejaba como más menuda, sí. Pero bueno, aquello Aquello era faena de... vale más pensado. Y luego ya una vez entrabas la paja, venga, A recoger. a amontonar grano en medio en un montón o para un canto donde querías aventar y a escoba tú la era. Allí, Claro, allí ya. entraban las mujeres ya, ¿eh? Sí, A escoba entraban ellas. ya ve, con la ¿Cómo escoba... o sea, las mujeres sobre todo volteaban y Sí. Bueno, escobaban? iban los hombres. Ellas venían a la hora de escobar y bueno, ya pues con algunas a darle vuelta al volteo de eso también, pero... Y para escobar. Cuando recogías con el retabillo, ibas recogiendo para amontonar con el retabillo y una pala, y luego detrás ya iban escobando, pues bueno, pues si el círculo de la era de todo esto, pues bueno, lo dejabas en un montón en medio, en el canto donde tenías que meterla para aventar, sabías que pasaba más aire, y lo ibas escobando todo para ahí. Casa tenían una tabla, Sí, pues, y recogían con las mulas. así estilo robadera, digamos. Sí. Iba la tabla allí, llevaba uno detrás que iba con un mango y metía el pie allí para que no se levantase y arrastraba. Para Y llevar arrastraba todo el grano. el grano y la porquería que iba, que después en la aventadora ya se... Ya sé. Aún la tengo la tabla esa por lo costa. Y aún Ese y separo. también Casa la está debe de un- tener per casa. Y luego después, 2, en casa vieras el criado, en casa estaba mi tío José, hasta que va a marchar. Y después ya me va a tocar a mí. Sí. Pues ellos ya a carrear a la trillada del día Para el siguiente. día siguiente. A ver si podían hacer 2 viajes antes de cenar y al día siguiente pues A las 4 ya no tenían que madrugar tanto. Si no tenían que levantarse a las 2 de la mañana o la 1 para tener los 4 trecenales que necesitaban en la nuestra. ¿Cuatro? 4 trecenales que eran 4 por 3, 12, 120 fajos. Cuatro personas. Un trecenal Allí lleva se contaba por 12 trecenal la garba. Y en la era nuestra pues metían 4. Y si se hacían 2 viajes por la tarde, 30... pues ya ves, son 6 por 3,
18,36 fajos. Que al día siguiente Hasta 120. ya se podía estar un poco más en la cama. Y para medir el volumen del grano se utilizaba el doble. Y el almú. Sí, había sí. doble y almú, sí. Sí. Las dos cosas están en casa aún. En mi casa sí, lo tenían. El doble era Redondo, como un cilindro, sí, ¿no? sí. Como, ¿cuánto tenía el doble? ¿10 litros o 12? No, el doble tiene 20 litros. O 20. Es que le El dicen- almú era lo que... El- el almú, ¿no? ¿Cómo era la otra plana? Que le pasaban... La fanega. La fanega, que ya puede que tuviera 12, ¿no? Aquí ya te va algo de eso. Sí. El doble es el doble de calitro. Sí. Ah, Doble de Entonces 20 calitro, que litros. son 20 Y la litros. fanega, que Y era... son 10 almudes. La fanega era cuadrada. 10 almudes. Con 10 una, almudes. con una sal medio. Entonces la llenaban y le pasaban una tabla. Una rasera. Y esa era la que tenía 12, ¿no? El doble también le pasaban la rasera. Sí. ¿Y eso qué se vendía? ¿A la panadería? ¿Se vendía No, el Servicio Nacional agrado. al Servicio Nacional? Aquí, bueno, sí, pero el trigo que empleaban para el pan, Ah, bueno, lo llevabas a moler a Graus. A Graus tenía el molino Subías. subías. Allá donde... Y allí te triaban la harina de primera, el salvao, la tercerilla y la cabezuela. Eso era Todo para- eso salía del grano del trigo. ¿El salvau qué era? Era las hojas que envuelven el grano. Exactamente. Y la tercerilla, La tercerilla era una harina un poco, en cuenta que la harina de primera era blanca, aquella era un poco colorada. y la otra que has dicho, Y la cabezuela, que sería una cosa por esto. Sí, la cabezuela, sí. Bueno, el salvado es lo de la piel, digamos, que eso se empleaba para... Bueno, también lo otro le darían a los bichos. Para los cerdos, para los cerdos. La cabezuela, por lo menos, sí, sería también para los bichos. Yo no le sentí un nombre a la cabezuela, no le va... Con las El calderetas de salvado, la sí. pastura, con un plato les metían allí Porque el antes- apaño, que decían, ¿sabes? Cuando no echan la verdura, la raya del aceite. Antes gallinas y a los conejos. Y luego claro, después... porque Una saca grande de unos 50 kilos, hacían un volumen que era una saca que hacía más bulto que una persona. Después pesaba poco. que hemos hablado de lo de la molienda, el trigo, la harina te la guardabas en casa. Y el panadero, cuando le hacía falta harina, se la venía a buscar. Se la venía a buscar y se la llevaba. Y eran sacas de 100 kilos. Entonces, Sí, sacas sí. de harina de 100 kilos. Sí, se la yo llevaba él me acuerdo cuando venía... carretes estos de un carretillo de esto de mano, y entonces, primeramente, después ya no, te daba de 100 kilos de harina, 120 kilos de pan. Que Ahora dicen mira algunos, con lo que pero, vale un ¿cómo kilo de puede harina, ser ¿cuánto esto? pan compras? Pues sí, por el agua, Claro. por el agua. Y 120 kilos de pan. Por, Y, por- y él, primeramente. pero él haría más de 120 kilos de pan. Porque Hombre. si no, no ganaba nada. Hombre, claro que no ganaba nada. Tenía que Bueno, hacer más. porque Y lo no- que y dice no eran él, las- por el agua que añadía a la harina esa, claro, si por ejemplo llevaba 100 kilos de harina, a lo mejor él metería otros 100 de agua. Vale. Y entonces de esos 200 kilos, por 120 te los daba a ti y 80 le quedarían Le para quedan para él. él. Pues un decir, de, no Sí, sé sí. si serían... Mucho agua tendría que poner porque al cocerse la harina pierde peso, ¿vale? sí, El pan tiene sí, que perder sí. peso. No Sí. igual cuando Pero está bueno, más tú la masa fíjate como... tú, para amasar la harina, tú vas a nada más 1 kilo de harina, a ver cuánta agua tienes que meter. Que sí, que sí. Por lo menos y medio litro más tienes que meter de agua para que salga la más, digo yo. Hombre, eso tiene que ser por lo que has dicho tú, por el agua, porque si no, no se explica. Hombre, claro que no. Y primeramente lo pesaban el pan. Metían el pan en la balanza, 1 kilo pan, pues aquí falta 50 o 100 gramos. Cogían de un pan que tenían allí, cortaban una tajada y pum, hasta que salía el peso. El kilo Primeramente. Después ya no, pan de 2 kilos. Toma, 2 pesaba kilos de pan. Y uno... luego A lo mejor pesaje pesaría pesaba 1,5. unos 800, unos 600. Sí, tenían un margen de cocimiento que le decían.
Porque las barras estas que dicen de kilo tampoco son de kilo, Ah, son bueno, 800 o 900. Tú pésala ya. Y la de verás. medio, O por pues, y mitad. la de medio te hace 400 o por ahí, no sé, 400. Digamos, Pero en antes hacían lo que dices, en las casas no se hacía pan. algunos sí que se Algunos hacían, sí. Yo aquí no sé si hay algunos. Porque, por ejemplo, yo veo la aldea de Puy, aquellas serían casas grandes, las dos. Había con horno de hornos, pan sí. en todas. Esos tenían horno. ¿Verdad? Claro que sí. Claro. Yo Sí, en es cierto, Rugá, sí. en casa de mi tío, no de pan, pero el horno sí que lo tenían. Ahí al otro lado de la calle tenían un corralón y allí tenían un horno que yo les he tenido que decir que a mi tío y a mi madre que allí se hacían el pan, se hacían pan. Yo me acuerdo de crío que iba a Clamos a los veranos, para este tiempo estaba allí, y ellos tenían horno, y he visto hacer pan en aquel horno. Pero aquí ese Castilla no se feba cada uno la masa en casa y luego le iba a cocer al forno. no sé. Eso no lo he Sí, visto, algo. no lo he visto. Y Ya eso puede sería ser de que- más de antes. Que sí, que ya puede ser que algunos se Y los hicieran empanadones la y eso masa lo y le hacían así, bajasen y las para hacerlo, magdalenas, los que no no las hacían tuvieran las horno, mujeres. pero en algunas casas había Hombre, horno. las mujeres a lo mejor cuestión de repostería sí que la harían en casa. Aunque Sí. después se cociera en el... No, cocían en las cocinas económicas. Las cocinas Sí. económicas que tenían ya horno allí. Sí. La repostería, yo en casa, me acuerdo de muy crío ya, mi madre, yo siempre he visto en casa la cocina económica. Pues en el horno, toda la repostería, como hacía ahora Elena, pues la hacía allí. En el horno de la cocina económica. Pan no le he visto hacer nunca. En casa decía hacer pan, no, pero repostería, bizcochos o tartas o eso, pues sí. Los huertos de la Fuente ahora están, no hay más huertos trabajados que fa 15 años seguro, ¿no? Sí. Desde hace 15 años para aquí no hay ahora con más porque muchos estaban abandonados. Ujú. Ahora se perdieron, bueno, estaban dos trabajadores, después se fueron perdiendo muchos, pues bueno, todos los que se fueron como los de Maciana, los de Mons, los de Prudencia, en cuanto ya no se murió su padre y eso, pues todos estaban abandonados y ahora se han recuperado, pues ya te digo, Niñas. si no 3 para el caso, están todos recuperados. Viñas també estava abandonat. Sí. Bueno, i que és el de Robateres con la no los treballa que la vea. Esos Claro, están- pues bueno, que también estaban abandonados. Pero el señor Antonio Viñas fa huerto en el común, ¿no? Sí, él hace en Ceriguella en el común. En igual en el Sí. común. Y en la aquí tenían unos árboles frutales que pusieron, Un pero me alberjero parece que que ahora nada más les quedaba, se habían muerto, habían puesto alberjeros, pero solo les queda un alberjero, me parece. Y el señor Luis de la Bazuí en fa también ser igual. En y Ceriguella y en aquí, Feba en el común también. y aquí en la En Fuente el también. Guardo- Pero ahora no es. No, en el común no, y hace unos años que no fa. Ahora fa hacer igual y este de aquí. Sí. Claro, bueno, que allí en el común no hay nada, y Toño Vilas en fa. Pues bueno, antes allí en el común hacía Torrent, que Torrent aquí no tiene huerto. Mm. Hacía Torrent, hacía Paco Domingo Viergo. Los de Vilas. Bueno, el de Vilas debe ser el de Manuel Rosa, ¿no? Luis de la Bazuí y el de Ignacio. El de Ignacio. Y luego Sebastián, Tobeña y el de Florentina. Y Sierro Viergo. Y Chantorres Y yo también siempre tenía le he visto allí, Hierro. Santorres se tiene arriba. arriba. Debajo fue en de Moros. ¿Sabes Sí. aquella Al lado de caseta? aquello de En Carmen. la- Y antes había un montón de huertos por todos los lados. Mm. Y yo no sé, y ahora con 4, bueno, tampoco no hay gente. No. Claro, porque la gente ha disminuido. De cada 10, ¿cuántos quedan? 3. Bueno, sí. No sé si están todos. Y los de la torre. Que en el año. Yo sería. Yo ¿El de Puicinca? 25 años, sí. Entonces, Que cogimos las olivas de la entre penilla. el y de- 68 y el Cinca. 70 sería, por ahí. Los Sí, últimos sí. que ya empezaban a llenar, Ellos aún estaban. Los de Casa Alpone y los de Casa La Torre estaban aún. aún estaban allí. Pero ya pronto marcharon. Sí, lo sé porque bajaban a ayudar a Cocolivas. Hombre, gente muy joven se acuerda de ver marchar los últimos de la Penilla. Hombre, sí, bueno, y nosotros de cuando venían en Puicinca también me acordan porque bueno, pues yo que marcharan en esto tendría ya 12 años cuando ellos marcharon de verlos venir, y cuando hicieron las expropiaciones me acuerdo yo de las discusiones ahí en la escuela, nos dieron 2 días de fiesta.
en las escuelas nuevas, que estaban recién estrenadas. Las discusiones allí, sobre todo la falla, que venía el taxista, Pero ¿quién? que venía a las reuniones, que tiene familia en Graus, un día nombraba, dice, oh, bueno, todos estaban cabreados. Dice, pero la falla, digo, la falla me acuerdo yo que era crío, negociado él. que se metía tieso, pero no por contra Confederación, no por lo de Confederación, porque ellos querían las escuelas y la iglesia, la expropiación de la escuela y la iglesia, que la repartieran para toda la gente del pueblo, porque habían colaborado ellos, las escuelas, por ejemplo, dio una subvención el ayuntamiento, y eso, pero ellos pusieron jornales, y dice, oye, pues estos son nuestros, y el secretario que estaba aquí le dijo, no, la escuela y no sé qué otra propiedad que tenía allí el ayuntamiento, es del ayuntamiento, y eso lo cubre el ayuntamiento, y no cedía. Y los otros, bueno, mal que esto, pero la falla, Julio, la falla tenía que era, él era de allí, de la aldea. Bueno, entre la aldea, él tenía una casa entre la aldea. La aldea. Era. Él nació en la aldea, sí. Bueno, pues ese era. Y se metía tieso a discutir con el secretario y con. Porque ¿Qué quería sería, de Casa Lecina, lo o? de las ermitas. No, de Casa La Falla. Casa La Falla. Pero Casa La Falla era una casa pequeñita que era un sastre, ¿o qué? ¡Ey, Quilipua! Vale. El sastre. Ese era la casa Ese chica, era la hijo casa del sastre. pequeña del Sí. pueblo. Y Pilarín, la madre de la mujer de Peret, la madre de Estorfagales que Eso. tenían lo de las pinturas, Eso. ¿no? Eran de allí. Pintura colomina, sí. Sí, sí. Y después ha habido otro hermano que aquel se casó con una de las casas de la Barca. Las casas de la Barca, vosotros sabéis son esta más o menos, Sí, sí. está todo uno, pues bueno. El otro hermano de la Falla. Que eran estos tres, no sé, igual había otra chica, ¿eh? Yo conocí a Pilarín. Sí, pues no sé si habría otra, no lo sé. No quiero asegurar nada, pero tengo idea de que había otra chica. Sí. No sé. Los de la pastora, bueno, Miguel Ángel porque de la edad mía, pero los dos de la pastora, Sillero, Mariana, Enrique Artello, Torretas. Torretas toda la familia, que después marchó Manolo que tiene la edad de mi hermano, pero marchó también Montserrat con el marido. Pues Los abuelos de Martín, pues eso, los de Roata, claro. Y estos pues fueron todos... el Correu, los de Isabel, Chuanto. Fue gente que fue marchando para buscarse la vida, claro. Y navegaba más zonas de huerto, que no solo estas que he nombrado del común, Cerigual, La Fuente, Los huertos de la selva, los huertos de la selva. Y yo me la ha nombrado el Daltello. los del Sabá, Peñacaciella, la Tejería. La Aquí tejería, bajo la de aquí abajo. donde están los pinos aquellos frente a donde está lo de la luz, todos aquellos pinos de abajo todos van muertos. Que allí tenían los de Porque Maciana, aquello los el de fondo Mons, del de barranco. Gol. Y los de Peñacaciella, pues bueno, que allí también tenían Eugenio, los de Escolano, los de Pedro, Campé, que se estaban en la caseta Yabazuy, donde la caseta Yabazuy que ha metido Toña, esta es la viña, pues para el otro lado. Aurora tenía también, Aurora también, sí. Girón, Que navegaban muchos rincones, así que se decía... Han pasado un barranco que ya ves un poco de agua, que ¿no? navegaba agua, exactamente. Menos en el de agua. estos de Peñacacillas eran de manantiales. el agua. Sí. Pero los de abajo de la Los de tejería abajo allí no. regarían de Del chirar agua barranco. que sobraba que bajaba para abajo. Por el barranco, chiraba el barranco para regar, claro. Hacían una parada allí a la diada Y del los de barranco. Valdellaven tenían al otro lado, que Aquel- allí también había baseta. Aquel también era de manantial. Yo me acuerdo de ver allí baseta, ya Aquella, baños, aquella de agua todo buena, el lío. aquella agua buena. Entonces también había más manantiales y más fuentes y más Hombre, barrancos claro, que muchas llevaban veces han agua. sec- muchas veces han Tampoco secado. no saben si los manantiales existen porque se han metido que no se puede entrar. Sí, pues bueno, como pasaba con la Fuente Arnal, tú vas a la Fuente Arnal ahora y antes se iba a buscar agua para beber para allí. Ahora no sabes si no hay manantial o no, sí que se ve un poco humedad abajo, pero no sabes lo que manantea porque está tan sucio que Han estado la fuente Arnal. encima de la Fuente Payarbuelo más arriba. Ah, en el mismo barranco pero más Para arriba. arriba, y allí se iba a buscar el agua para beber, aquella agua era muy buena. Hombre, y había la- como una pileta y bajaba la canaleta al agua. Y ahora el otro día, hace poco basta, pero no vas a ver, digo, aquí más o menos debe de estar la pileta, pero no hay un barceral que cualquiera la ve. Hombre, la de Payaruelo también se podría limpiar un poco. Desde que iba con el ganado no le he La de visto más. Payarbuelo, yo me acuerdo cuando estos iban con el ganado que a lo mejor manaba ya, no manaba, y le metían por cañón hierro
para limpiar porque se cargaba, ¿sabes? Y entonces se desvió el manantial y a lo mejor manaba por fuera y no salía por el cañón porque se había cegado. O han perdido fuerza y luego como no se limpian, se desvía el Y en manantial. la Perilla tenían molino de aceite. Sí. Grandioso. Ya, pues no. Yo abajo sí en el molino. Enfrente. En el molino que la Enfrente del cosa. pueblo, un poco más alto, hay una casa que aún se puede ver. Pero subían, digamos, bajan a la izquierda. El pueblo se queda a la derecha, el molino a la A la izquierda. izquierda y más alto. Pues seguro que no habría manantial de De agua. algún sitio Si sacarían estaba el agua. molino no habría manantial de agua, seguro. De Claro. algún sitio sacarían agua. Porque si en no, Puicica también había, estaba aquí frente a la iglesia, al otro lado del camino. La barra esa que hay en Barbastro era allí de Puicica. La prensa esa que hay ahí en la placeta San Antonio en Barbastro. No, yo me acuerdo, bueno, de eso, de ver las mulas en casa y eso, sí, de la bra que dices, sí que me acuerdo que de crío iba por ruego y bueno, pues ya mi padre dijo, venga, va, coge, y va a ir al lado, coge cuando se va recto que estaba el surco bien, coge, venga, pues así, ves, llevan, pero a lo mejor 2 o 3 veces de crío, pero de aparejar las mulas y eso no porque no tenía edad, ¿no? Te ayudaba para ir con el carro, que llevaba en el carro la mula de van, mi padre iba entre las varas y yo llevaba a lo mejor cuando pasabas en la carretera, no porque marchaba sola, pero cuando querías girar para algún sitio y llevarla, pues si llevabas con el ramal, gira, pero cosas de Estos van a tener una mula, van a tener que sacar una que se va a enfermar y no la van a saber curar. Se la van a llevar. Para no verla morir en casa y tener que enrunarla ahí. La van a llevar. Y pues se van a comprar una a Tamariti. Sí, porque estaba el de Castigaleo, estaba allí Tamarita, Nícar. Van a ir con torretas. Y él se va a subir a aquel machete que tenía. Unos chiquirrín rollo. Sí. Y nos dijo, sí, ojo, te llevas la mejor mula del mundo. Oye, que tengo una prueba de Castigaleo, familia de los de Gregorio, de las Mujeres. Os enseñará a trabajar a vosotros. Oye, te lleva toda la razón del mundo. Dice, esta mula no ha labrado con el yugo, no, ha labrado con collera. 2, pero con colleras, las 2, no sé de qué manera. La van a meter labrada con el chubo a las 2 manos. La meteban en el carro, igual delante que detrás, divinamente. La metebas a segar. Delante, la llevaba delante porque aquello no le faltaba más que hablar. Porque guiaba mejor. Marchaba. Para llegar a la punta que tenía que dar la vuelta. Para eso no te tocaba una gavia. Se daba la vuelta, que claro, rodabas con la segadora, dabas con la máquina detrás, llegabas a un que punto que como tenías con que el coger tractor. la curva. Pues aquella vivía. Recuerdos de antes. Y aún Y saldrían mira, más. y Yo de creo eso que hay que 10 que ser minutos muy buenos. viejos ya, pues todas las veces, pero es que además la vida parece que no, pues tú te das cuenta, Sí. pues dices, bueno, pues sí, yo por tengo de 67 años, el 70 y tantos, que dices, bueno, pues ya es mayor, pero los cambios que has visto, yo me acuerdo desde pequeño los cambios que he visto en casa y que has visto, eso, es que son muchos, no sé los que se verán de aquí para adelante, pero es que son muchos, porque nosotros, bueno, lo de la informática y eso para nosotros ha llegado tarde, pero lo veis, el cambio lo has visto, aunque digamos no te manejes, pero me acuerdo como decía José Luis de las Pepas, cuando se compró el coche y el tractor, que decía, si mi abuelo levantase la cabeza y veyese en casa las Pepas, que no hay coche en casa las Pepas, dice, no se le creería. Claro, pues un hombre mayor que a los pocos años de morirse, pues ya que escasamente tenía para tener un par de burros. Y decía, como uno que dice, pues fíjate tú, si viviese mi abuelo que esto, y ahora veíese que en casa de las Pepas no hay coche.
Gracias.